Vamos a seguir estudiando el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47. Usted sabe que en este capítulo ya estamos casi a punto de conocer todo lo que aconteció en el momento que Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Nos faltan 2 capítulos, hermanos. Será que en aproximadamente 2 meses, por ahí, vamos a terminar el libro de Mateo. Tendremos casi más de un año, fíjese. Si usted nos ha acompañado acá, pues usted entenderá todo lo que hemos estudiado. Hemos ido porción, pasaje por pasaje, y es muy interesante porque ya a estas alturas tenemos un mayor entendimiento de lo que aconteció y cómo Mateo lo plasmó en este evangelio. En este pasaje, hermanos, nos encontramos en el momento cuando Judas traiciona a Jesús y empezamos a ver detalles que quizás los habíamos pasado por alto. Como Judas, cuando el Señor le preguntó y le dijeron, él les dijo en la última cena que lo iban a entregar. Los que eran discípulos del Señor le decían, ¿seré yo, Señor? ¿Se recuerda? En unos versículos anteriores a este que vamos a leer, del 47, decían ellos, ¿seré yo, Señor? Pero Judas le dijo, ¿seré yo, Maestro? Para que usted se dé cuenta de que muchas veces las personas pueden ver a Jesús como el Maestro, no como el Señor. Señor es un signo de que yo soy esclavo de Él. No sé si me está entendiendo. O sea, en la Biblia, cuando nosotros entendemos la palabra que dice Señor, es que usted está entendiendo que tiene un dueño. Hay alguien a quien usted le pertenece. Pero un maestro es aquel que llega voluntariamente a aprender y deja de asistir en cualquier momento. Entonces es para que tengamos nosotros una idea clara de todas estas cosas. Y sabe que en este pasaje en específico, cuando lo estaba leyendo y estudiando, me recordaba de una película que a mí me gusta mucho. Quizás algunos la habrán visto. Es una película de Mel Gibson la hizo, Mel Gibson, que se llamaba Corazón Valiente. No sé si la habrá visto, que estaba plasmado de la liberación de Escocia, cómo pelearon contra los ingleses. Y esa película, aunque salió por los 90s, ese hombre entregó su vida para liberar a su país, a su nación. Y fue traicionado por uno de aquellos que le iban a ayudar a él. Yo le recomiendo que la vea. Es algo que le ayuda a uno para, primeramente, como historia. Se llama Corazón Valiente la película, Braveheart, algo así creo que se dice. Entonces, él fue traicionado por un militar que iba a supuestamente ayudarle a derrocar o a liberarlo del rey que los estaba oprimiendo. Pero cuando llegó el último momento que tenía que atacar, se le dio la vuelta. Y fíjese que ese hombre, Wallace, ese era el nombre de él, y en la vida real está en los años 1300 por ahí. Ese hombre murió descuartizado. Lo dejaron como una muestra de que nadie se levantara. Era una especie de revolucionario para atemorizar a todas las personas. Pero esta persona que lo traicionó luego entendió cuál era la razón por la que Wallace quería liberar a Escocia, todo ese país. Y él levantó otra vez y logró, ahí en historia está, que logró derrocar a los ingleses y liberaron ese país, esa nación. Lo que le quiero decir es que ese hombre para Escocia es un héroe nacional. Así como allá en Honduras, ¿verdad? El indio Lempira, no sé qué habrá hecho, hermano, pero allá no sé, en El Salvador, en Guatemala, ¿verdad? Yo no sé qué habrán hecho, algún mérito habrán tenido esta gente, ¿verdad? Para que lo tengan como un héroe. Pero cuando leemos este pasaje, y le narraba eso de esa película, porque me llamaba la atención que aquel que le iba a ayudar lo traicionó. Cuando nosotros leemos este pasaje, y vamos a leerlo, nos damos cuenta de lo que hizo Judas. Si usted abre su Biblia o lo puede leer ahí en la pantalla, dice la escritura de la siguiente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 26:47, dice así. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 48.
Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, aquel que yo besare, ese es, prendedle. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Mire las palabras de Judas, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y les dijo, y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomes a espada perecerá. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis venido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Podemos ver en este pasaje cómo el Señor lo narra, porque en el versículo 46, antes de leer este 47, el Señor les estaba pidiendo a los discípulos que le ayudaran a orar porque Él sabía que su tiempo había llegado. ¿Se recuerda? Y le decía, ayúdenme. Y los encontró durmiendo. Luego les dijo otra vez, a la tercera vez dije, duerman ya, porque el tiempo llegó. Y ahí es donde encontramos este pasaje donde todavía el Señor les está diciendo, vamos, que mi hora haya llegado. Entonces, cuando el Señor les estaba diciendo, entramos al versículo 1. Al versículo 47. Mire lo que vemos en este pasaje. Hay ciertas cosas que llaman mucho la atención. Porque estaba el Señor en ese lugar donde había celebrado la Pascua, donde le había lavado los pies a los discípulos y donde también la misma Escritura menciona que fue el lugar donde fue traicionado. ¿Se recuerda? Cuando dijo, aquel que meta la mano en mi plato, ese me va a entregar. Entonces, todo, hermano, estaba dado de acuerdo a cómo estaba en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que queremos observar en este pasaje, en estos versículos que acabamos de leer? Una de las cosas que debemos de recordar y debemos de ver y que la palabra revela, una de ellas es la condición espiritual del hombre. Diga conmigo, la condición espiritual. ¿Sabe? Mire, algo que nosotros sabemos como cristianos, que el Señor murió en la cruz del Calvario sin haber pecado. No merecía morir. Él pagó el precio por nosotros, pero somos tales que nuestra ceguera espiritual no permite ver nuestra misma condición. ¿Y sabe cómo lo podemos encontrar? Porque ahí mismo lo muestra en esos primeros versículos. Cuando dice la palabra, y lo voy a leer nuevamente del 47 al 50, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor le llamó a los discípulos, y luego llamó a Pedro, Jacobo y Juan que le ayudaran a orar, Judas no estaba ahí. Judas no estaba ni siquiera esperando al Señor que bajara de donde había ido a orar con nosotros tres. Él no estaba ahí, él estaba maquinando el momento donde iba a llegar a traer a Jesús. Entonces puede darse cuenta de que la condición espiritual del hombre muchas veces nos impide ver las injusticias o ver las cosas malas que se están haciendo. Y dice la misma palabra, con él iba mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos y del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. El 50, Jesús le dijo, mire la manera en la que Jesús se refirió a él, amigo. Por eso el Señor en el Evangelio de Juan, él le dice, ya no van a ser siervos, van a ser amigos. O sea, ¿me entiende? Porque había aquella sumisión y el Señor quiere ser nuestro amigo, el íntimo, el que va a estar ahí incondicional. Y aún así el Señor miraba a Judas, fíjese, aún sabiendo que le iba a traicionar. Y todavía le pregunta, ¿qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Si usted se da cuenta, en ese momento iba mucha gente. ¿Y qué tipo de gente iba? No era cualquier gente, porque uno dice, fue a revolver al pueblo allá, ¿verdad? A hacer huelga, ¿verdad? Porque a veces, allá en los países de uno, para que se escuche, hay que ir a pagarle a la gente para que vaya a hacer una protesta, ¿verdad? O allá en Honduras decía que le daban pan con mostaza. Querían hacer una huelga, una protesta. Para que usted vea, esta gente iba. ¿Y qué gente era? No era cualquier gente. No era cualquier gente. Entre ellos iban romanos, iban los principales sacerdotes, eran los religiosos. Y mire, para que usted se dé cuenta que cuando sucedía algo así, ellos ni siquiera conocían a Jesús. Para que usted se dé cuenta de esa condición espiritual del hombre, no lo conocían. ¿Por qué? Porque tuvo Judas que darle un beso para que lo identificaran. O sea que ahí en el libro de Juan menciona acerca de los romanos que llegaban, porque ellos utilizaron todos los medios. Utilizaron los medios de sus propias leyes, pero también utilizaron las leyes romanas, acusándolo a Jesús. Eso, hermano, nos muestra a nosotros que a veces hacen cosas sin nosotros saber las cosas que se están haciendo. Solo las hacemos porque nos dicen que hay que hacerlas, o las creemos porque nos dicen que hay que creerlas. Y eso muestra la condición espiritual que a veces hay en el hombre, en el ser humano. Esa palabra de lo que aconteció con Jesús, que llegaron con espadas y palos, lo leímos la semana pasada, pero lo vamos a volver a leer. Lo que dice la Escritura en Zacarías 13:7, para que usted se dé cuenta que esto que pasó era porque el Señor lo permitió. Fue porque Dios lo estableció así y nada lo iba a cambiar. Dice Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeños. Y usted sabe en el último versículo que leímos que dice que los demás, miren, nomás agarraron a Jesús, se lo llevaron y miren, cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza, ¿verdad? Esa fue la actitud. Y a veces así nos puede pasar a nosotros también. A veces, hermano, cuando menos esperamos, a veces nosotros estamos y de repente ya no estamos. Entonces vemos cómo esa multitud estaba compuesta por los religiosos, estaba compuesta por los romanos, y no eran cualquier cantidad de personas los romanos. Porque cuando era un caso como este, lo llevaban en lo que le llamaban ellos una corte romana. Una corte romana estaba compuesta por el 10% de una legión. Para que usted anote, y usted lo puede buscar luego en historia y en hechos históricos. Esa corte romana o ese ejército iba el 10% de lo que era una legión. Una legión eran 6,000 soldados. Entonces, cuando vemos ahí que habla acerca, en el libro de Juan, lo vamos a leer al ratito, eran 600 romanos que ellos iban a traer a Jesús, más los que estaban ahí cuidando lo que era el templo de los sacerdotes. Era bastante gente. Los romanos simplemente iban porque les habían dicho que tenían que ir. ¿Entiende? No conocían a Jesús. Quienes lo conocían eran Judas y los discípulos del Señor. Ellos lo conocían. E indudablemente los sacerdotes y todos los religiosos, los fariseos, los maestros, todos ellos lo conocían. Entonces, yo quiero que nosotros veamos esa condición que había en esa multitud. A veces, hermano, no crea que porque hay mucha gente es que hay conocimiento de la palabra del Señor. Eso no nos dice mucho. Cuando usted mira que hay mucha gente, dice, ahí hay palabra, de repente y no, de repente hay entretenimiento. De repente hay algo que te está gustando, pero no hay palabra, porque había una multitud y no pudieron, ninguno de ellos pudo decir, hey, aquí no, si yo lo conozco, solo cosas buenas ha hecho este. ¿Verdad? Entonces nos muestra la carencia de conocimiento. Amén. Entonces vemos que ellos no lo conocían. Y a la vez que no lo conocían, unos no lo conocían, otros eran hipócritas. Porque tomaron una actitud, hermano, de que lo que Jesús estaba haciendo era malo. Es más,
¿Sabe por qué eran hipócritas? Porque la forma en la que los fariseos confrontaban al Señor era porque ellos querían que quebrara la ley para acusarlo. Pero lo que ellos hicieron bajo la ley de ellos no podían aprender a alguien en la noche. Él tenía derecho a que lo llevaran a juicio. Tenía derecho de que así como había alguien que lo acusaba, esa era la ley de ellos, establecida por los fariseos. Que cuando alguien lo acusaba, el acusador, el que era acusado, tenía derecho de llevar a alguien para que hablara a su favor. Un testigo que hablara a su favor. Entre ese hecho de que Jesús fue prendido por esta multitud, y el momento que Jesucristo fue crucificado, no pasaron ni 24 horas. ¿Me entiende? Entonces ellos fueron hipócritas porque acusaban a Jesús de quebrar la ley, pero ellos fueron los primeros que la quebraron. ¿Está entendiendo eso, hermanos? Entonces, vea la condición espiritual en la que se encontraban. Por eso ellos, quizás muchas veces nosotros mandamos a Jesús a la cruz. Ellos apresuraron un juicio y no le dieron oportunidad a que se defendiera. Por eso, hermano, sabemos que Judas no era un discípulo de Jesús. ¿Usted sabe por qué Judas no era un discípulo de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que Judas no era un discípulo de Jesús? Es una pregunta bien sencilla. La palabra es clara, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Usted quiere saber si es un discípulo del Señor? Esa es una pregunta que nos debe de confrontar a cada uno. Por los frutos. Hermanos, esto es muy tremendo, pero si en nosotros no se manifiestan los frutos del Espíritu, ¿qué piensa usted que somos entonces? Lo que usted pensó, eso es. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén, hermano. La palabra es clara. En Juan dice, un árbol malo no puede dar buenos frutos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. ¿Usted se da cuenta? Es que no, es que así es. Hermano, muchas veces nosotros nos complicamos si estamos buscando una revelación espiritual y a veces la palabra es tan clara y el Espíritu nos habla tan, hermano, tan sencillo que nosotros a veces no lo podemos creer. ¿Por qué Judas no tenía frutos? Porque Judas robaba. Se recuerda en este mismo capítulo cuando él fue el que se quejó cuando le derramaron el perfume que costaba $30,000 y dijo, qué desperdicio, démoselo a los pobres. Y que dijo, que en el libro de Juan dice, pero Judas metía mano de todo lo que se colectaba, o sea que era un ladrón. Por eso dicen, el que menos da es el que más habla. Ese es sencillo, hermanos. Así es de sencillo. Por eso Judas no era un discípulo. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero. La razón por la que Judas estaba siguiendo a Jesús era por el dinero. ¿Por qué lo entregó? Por 30 monedas de plata. ¿Por qué Judas metía mano en lo que se colectaba? Porque tenía amor al dinero. Entonces, la misma palabra nos dice que no podemos servir a dos señores. O vas a amar a uno y aborrecer el otro, o viceversa. Es muy duro decir esto en la iglesia, pero es una realidad. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en aquello que nos gusta y es visible por encima de Dios, ya sabe lo que usted ama. Yo sé que todos queremos que nos vaya bien en la vida, pero no tiene que ser por encima del amor de Dios. Por eso Judas era un falso discípulo. Era una persona ambiciosa que quería más y más y más. Ahora, ¿qué es lo que nos revela a nosotros también cuando Jesús fue arrestado? El poder y la autoridad de Dios. Diga poder y autoridad, por favor. En el versículo 51 nos dice la misma palabra. Escuche esto. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Usted sabe quién era ese discípulo?
O sea, la misma, aquí Juan lo menciona. Y Juan lo menciona para que no le echaran el clavo a él, porque Juan dice que fue Pedro. Aquí no lo relata Mateo, pero en Juan sí dice, fue Pedro, no vayan a pensar que fui yo, porque todo el mundo dirá, ha de haber sido algunos cercanos, Jacobo, Pedro, Juan, pero Juan se hace el kit de ahí, por si acaso alguien en el futuro piensa que fui yo, ¿verdad? Pero bueno, dice, entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomes a espada perecerán. Versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto le dije que estaba compuesta una legión? Una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. O sea, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que si yo no le oro al Señor nos mandaría 72,000 ángeles que vinieran aquí y desaparecieran a toda esta multitud? Hermano, lo que vemos ahí, que el Señor tenía una autoridad que nosotros mismos probablemente no nos cuesta creer. En todo este trayecto que hemos estudiado el libro de Mateo, nos dimos cuenta que el Señor tenía autoridad sobre la naturaleza y sobre las cosas espirituales. El Señor sanaba aquello que para los hombres era imposible, leprosos, ciegos, mancos. Detuvo tormentas, tempestades solo con la palabra. ¿Por qué? La autoridad sobre la naturaleza, pero también sobre las cosas espirituales. ¿Por cómo? Echaba fuera demonios y se hacía conocer en medio de aquellos que tenían gobernando al pueblo en las tinieblas. Hermano, eso es muy claro para todos nosotros. Eso es lo que podemos ver ahí. Yo quiero que vea cómo el Señor le dice, no es con las fuerzas humanas que vas a poder vencer. Juan 18:4, que es el paralelo de este mismo pasaje, de este mismo acontecimiento, lo narra de la siguiente manera. Juan 18:4 dice así, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, escuche esto, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Y cuando le dijo, yo soy, ¿qué dice que pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Usted se recuerda cuando nosotros estudiábamos esta serie, Yo Soy, cuando Moisés le dijo, tú me mandas a hablarle al pueblo primero y luego al faraón, y en nombre de quién voy a ir. Dile que te envía el yo soy. ¿Sabe que esta frase que Jesús lo dijo es la misma frase que el Señor le dijo a Moisés para que fuera allá en Egipto a liberar al pueblo? Por eso dice la palabra que retrocedieron. ¿Por qué? Porque reconocieron la autoridad de Dios. Jesús lo dijo 2 veces. Retrocedieron y dice que cayeron en tierra. ¿Qué nos dice de eso a nosotros? Que Dios tiene poder y tiene autoridad también. Aunque aquel que no se quiera someter, Dios es soberano y hace como Él le place. Amén. Y dice la misma palabra, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Se da cuenta que la condición espiritual no les permitía reconocer a Jesús? A pesar de que Jesús había estado enseñando día tras día en las sinagogas y en el camino, eso nos hace ver a nosotros cómo el Señor obtuvo esos logros espirituales, obtuvo esas victorias, evidenciándolo en aquel momento para con todas las personas y aún nosotros. Mire, aquí es tan fácil que a nosotros nos cuesta creer que Dios puede hacer algo. ¿Sabe por qué nos cuesta a nosotros creer que Dios puede hacer un milagro? ¿Por qué cree? Porque como no me ha pasado nada a mí. El problema, hermanos, es que a veces queremos que Dios lo haga echado panza arriba, ¿verdad? A ver, que ore el pastor por mí, que a ver, que Dios ponga su mano sobre mí. Echado, hermanos, tirado allí viendo la novela, la serie, como le quiera llamar.
En ayuno dice, más se tipuja, 2 Coca-Cola, 5 tamales y 10 pupusas. Y entonces usted quiere andar bien espiritual. Yo sé que usted no hace eso. Hermanos, entonces queremos que Dios haga algo, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nada. Entonces eso nos hace a nosotros dudar de que Dios puede hacer milagros. Pero Dios tiene autoridad y tiene poder. Esas personas que iban tras Jesús no lo reconocían, pero sí reconocieron el yo soy. Ahí sí reconocieron todo. ¿Cómo nosotros podemos saber la forma en la que actuó Pedro? Porque tampoco no crea que no voy a hablar de eso. Mire, Pedro en medio de la situación, lo primero que hizo Pedro, y eso nos demuestra la palabra, que Pedro utilizó los recursos que estaban en su mano. Pedro vio que venían y dijo, guau, por lo menos uno me voy a llevar. Yo sé que aquí no, porque al ver el pocón de gente dijo, aquí no tenemos escapatoria, pero a uno me voy a echar. El Señor ahí le dice a Pedro, hay cosas que aunque tú creas que tienes con qué enfrentarte, no te van a servir. Hermanos, hay cosas en nuestras vidas que no van a ser más que la única forma de vencerlas es a través de la forma espiritual. Si nosotros no nos sometemos al Señor, si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, hermano, no buscamos de Él, no estudiamos su palabra, pero ni un mosquito se va a mover alrededor nuestro. Y podemos estar años dudando del Señor porque su palabra es clara y dice que, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Y así vamos a pasar. Ahora, yo no está en mí porque no soy juez. En el día que yo parta, yo no sé qué onda con usted ahí. Allá el Señor sabrá si era usted discípulo de Él. Yo por consuelo a los parientes se fue con el Señor. Allá Dios sabrá dónde lo manda. Se lo estoy diciendo, hermanos, para que digan que no le avisé. Por consuelo a los parientes le voy a decir que se fue con Cristo, pero Dios sabrá. Porque empiezan los pensamientos humanos, no hombre, si este era igual que Pedro, sacaba espada, este era peleón, este no cambió, era revoltoso, este no era sumiso, no tenía frutos del Espíritu, Señor, y yo estoy casi como él. Dios guarde, ¿me entiendes? O sea, hermano, es una realidad. A veces lo podemos tomar así a la ligera. Pero el Señor le dijo a Pedro, guarda esa espada, guárdala, vuelve tu espada. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres hacer se te va a devolver. Y a veces nosotros como cristianos así somos. Me pegaron una ofensa, espérate que lo vea, le voy a dar una buena porque no anda hablando de mí. ¿Verdad que sí? A ver quién, a ver quién es más bravo. A veces salimos así, hermanos. Nos tiraron con un cuchillo y nosotros vamos, hermano, a darle con una ametralladora. Hermanos, el Señor le dijo a Pedro, y a veces ese Pedro está en nosotros. Pedro tuvo dos facetas como discípulo de Jesús. Y ahorita en Mateo, en el libro de Mateo, solo nos muestra las facetas bien humanas que tenía Pedro. Yo sé que el Señor lo usó en el libro de los Hechos, después que fue lleno del Espíritu Santo. Solo para que usted sepa. Pero mientras tanto, Pedro quería utilizar todos los recursos que estaban a su mano y la fuerza con la que él contaba. ¿Queremos nosotros que muchas cosas cambien en nuestra familia? No van a cambiar si no es a través de la búsqueda espiritual. Amén, hermanos. Principalmente cuando tenemos hijos, no van a cambiar porque usted le dé palo o le esté sentenciando, no. Es orando, intercediendo por ellos. Que Dios pueda tocar y tenga misericordia. Es lo único que a veces puede hacer. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Y ya para terminar, hermano, este arresto de Jesús también sabe que nos enseña la sumisión, cómo el Señor se sometía a la palabra. Diga conmigo sumisión. Pues. Hay que someterse a la palabra y eso es lo que no nos gusta. Probablemente usted esté ya aburrido y dice que ya acabe, ya. Bueno, nos van dando versículos porque leer la Biblia es aburrido. O sea, quiero escuchar de las galaxias, quiero escuchar allá de lo que pasa en Júpiter. O sea, no nos gusta leer la Biblia. Mateo 26:54 dice la Escritura. Pero como entonces se cumplieran las Escrituras de que es necesario que así se haga, ¿qué es lo que dice Jesús?
Cuando reprendió a Pedro, le dice, hombre, necesito que esto pase. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué hacía Jesús? Todos los días dice que se sentaba enseñando en el templo. Y no me prendisteis, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Sabe qué Jesús está diciendo? Mire, Él hizo muchos milagros, pero ¿sabe lo que llama la atención? Que los milagros aparecen esporádicos, probablemente los más relevantes para que fueran, nos ayuden a nosotros a seguir creyendo en Él, en fe. Pero la palabra, principalmente Mateo, recalca constantemente que el Señor predicaba y enseñaba, y Él lo recuerda a ellos que lo iban a aprender. ¿Por qué vemos ahí que el Señor se sometía a la palabra? A lo que estaba escrito, eso hacía. Porque fácil era decir, yo le oro al Padre y manda a esas legiones y me libera. Y a veces nosotros le queremos dar vuelta a la palabra, hermanos. A veces nosotros estamos sabiendo que debemos de hacer las cosas. Sabemos que aunque hay aquello que se escuchó bonito, pero no es bíblico, no es de Dios. Sabemos que esto no edifica mi vida, pero a mí me gusta, aunque esté en contra de lo que dice la Biblia. El Señor se sometió a la palabra porque sabía que se tenía que cumplir. Y a veces nosotros, hermanos, con cosas tan sencillas como por ejemplo pedir perdón o decir lo siento, nos cuesta tanto. Y esto en nuestra propia casa, ni siquiera dentro de la iglesia. Anda con la cara parada, hermano, parece de esos, así como del indio Lempira, ¿verdad? Así. No te hablan en la casa. Y estamos hablando aquí que somos discípulos de Jesús, donde la misma palabra nos dice que tenemos que someternos a lo que dice, perdonad a aquel que te ofende. Es algo sencillo, hermano, hay mucho que podemos nosotros aprender de la Escritura, pero vemos que Él se sometió. Él sabía que se tenía que cumplir. Y nosotros a veces, hermano, estamos peleando contra lo que el Señor ha establecido. Hay cosas que no van a cambiar, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, no van a cambiar. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de vivir, Dios no va a cambiar las cosas. Dios no las va a cambiar. Entonces, vemos cómo el Señor dio como prioridad la palabra de Dios, a pesar de todas las cosas que le estaban por llegarle a Él. Hermanos, es una enseñanza que nosotros debemos de considerar. El arresto de Jesús nos enseñó eso, la condición espiritual de aquellos que no lo conocían, aunque escuchaban de Él, pero no lo conocían, la soberanía y autoridad de Dios, y cómo Él, aún siendo Dios mismo, se sometía a lo que estaba escrito. Por eso la Escritura es clara, dice, la palabra profética más segura es esta. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que podemos aprender, hermanos. El Señor tiene gran misericordia para con nosotros. Dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y mire qué tal fue que le siguió dando oportunidades a aquellos que lo dejaron. Porque cuando leemos acá que al ver que Jesús fue arrestado, los discípulos de Él, ¿qué hicieron? Huyeron. El Señor lo sabía. El Señor lo sabía. Para que se dé cuenta que estamos bajo la gracia y Dios sigue dando oportunidad a todos los que estamos aquí. Amén, hermanos. Son ciertos detalles que llaman la atención acerca del arresto de Jesús. En menos de 24 horas Jesús fue arrestado, fue condenado y fue ejecutado. Y ya casi así queremos hacer nosotros acá, ¿verdad? Por muy malo que uno sea, tiene derecho a una segunda oportunidad. Amén, hermanos. No importa qué tipo de cosas la gente haga.
Probablemente aún uno puede ser lastimado por ella. Pero eso es lo que nos enseña la Escritura. Que haya en nosotros un corazón compasivo y un corazón de misericordia. Amén. Cierre sus ojos.